Hola mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, siervos y siervas de Dios de distintos lugares, de distintas naciones, de distintas provincias. Quiero saludarlos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir a estilo seminario en este día una porción de la palabra de Dios y tratar de describir un poco en cuanto a la misma. Es en cuanto a las iglesias. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 en adelante, nos habla la Biblia de una última iglesia. Según la teología, dicen que estas 7 iglesias funcionaron durante estos 2000 años, simultáneamente. Otros dicen que cada iglesia duró un periodo determinado y que como estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo en la iglesia de Laodicea. Pero para que podamos entender mejor, vamos a ir a la historia. Toda palabra tiene una etimología. ¿Qué quiere decir esto? Un origen. ¿Dónde nació esa palabra? Haciendo un poco de historia, si nos vamos al libro de Mateo y al libro de Malaquía, en ese interín hubo un periodo de 400 años. 400 años de silencio, donde no hubo profetas, no hubo escritores. Lo que sabemos es por un escritor griego llamado Josefo. Él hizo libros apócrifos donde cuenta algo de lo que sucedió en ese periodo de 4 siglos. O sea, terminando el libro de Malaquía, del Antiguo Testamento, y naciendo el libro de Mateo, Nuevo Testamento, pasaron 400 años. Muchos creen, y aún cristianos de años, porque no han estudiado profundamente las Sagradas Escrituras, creen que terminó el Antiguo Testamento y a la semana o a los años comienza el Nuevo Testamento, y no es así. En esos 400 años pasó de todo. Hubo muchos invasores, muchos reinados, muchos reyes que pasaron por esos territorios y que dominaron a los israelitas, a los judíos. Y le hicieron la vida imposible, los forzaron a ellos a ofrecer cerdos en el altar, cosa que es abominación y todo judío lo sabe. Pero estos invasores eran paganos, eran ateos, satánicos, por cierto, y pasaron varios reyes. Hubo varios, pero uno de ellos que se destaca más, que se llamó Antíoco de Epifanes, un rey de Asiria. Él reinó, y la lucha era ardua porque había un grupo de macabeos que venían de generación en generación, y ellos gobernaron prácticamente 100 años. Y lucharon por la independencia de los judíos. Pero vino Antíoco de Epifanes, mató 40.000 judíos en 3 días solamente. Y en ese interín, este asirio fundó una ciudad. Por cierto, esa ciudad creció, era una ciudad bancaria, comerciante,
venían de distintos lugares a hacer negocios. Era muy conocida, muy famosa. Y la bautizó a esa ciudad en honor a su esposa, Antíoco de Epifane. En honor a su esposa, la bautizó a la ciudad como la esposa se llamaba. Y la esposa se llamaba Laodicea. Laodicea es una palabra compuesta. Lau, luego dicea, que quiere decir derechos humanos. Fíjese dónde nació los derechos humanos. Primeramente en una ciudad, que con el tiempo se convirtió ya en una religión, en una iglesia. Y cuando Cristo envió cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, las cartas iban dirigidas a un ángel. Los ángeles nunca han pastoreado, ni están llamados para pastorear. Tenemos el privilegio nosotros, los seres humanos. Los ángeles van a predicar y van a trabajar en la gran tribulación. Ahora ellos quisieran hacer la obra de Dios, pero no pueden. Se salen de la vaina por trabajar, pero no pueden, porque no es el tiempo. Pero llegará el tiempo en la cual ellos van a trabajar y van a predicar, y desde los cielos van a anunciar que no se dejen marcar con la marca de la bestia, porque se van a perder. Y van a decir, crean al Evangelio, crean en Dios, crean en Cristo. Ellos van a predicar, pero en la gran tribulación. Por ahora no le está permitido. Nosotros tenemos ese alto honor y muchas veces no lo reconocemos ni lo valoramos. Allí, hablando de los ángeles no pueden pastorear, porque son seres espirituales que aparecen y desaparecen, están y no están. Se refiere precisamente a aquellos que están al frente. ¿Y quiénes son los que están al frente de cada congregación? Los pastores. Es por eso, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, debemos de valorar mucho a los pastores, ya sea pastor o pastora, porque ellos son los ángeles de cada congregación, de cada barrio, de cada ciudad. En las ciudades están llenos de ángeles, que son los pastores, de carne y hueso. Hay ángeles celestiales y hay ángeles humanos. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice, algunos, sin saber, hospedaron ángeles en sus casas. Y es cierto que podamos tener presente esta palabra, que los ángeles que están frente de cada congregación son los pastores. La iglesia de Laodicea, siendo la última, todavía hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia estaría todavía aquí en la tierra conjuntamente con el Espíritu Santo. Ya en el Apocalipsis 4, o sea, en el otro capítulo, hay una voz de parte de Dios, ven, sube. Allí se cree que se va a producir el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Pero hasta el capítulo 3, la iglesia todavía está o estaría en la tierra. Y la iglesia de Laodicea es una iglesia mediocre, no es ni fría ni caliente, es tibia, está en el medio. Por eso la palabra medianera
viene de mediocre, porque está en la mitad, está dividiendo los terrenos. Hay 30 centímetros, 15 centímetros para un vecino y 15 centímetros para el otro. Es la medianera, y de ahí viene la palabra mediocre. La iglesia de la Odisea está viviendo viviendo una vida tibia, espiritualmente hablando. Y si estamos en los últimos tiempos, estamos viendo esto, tibieza. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo estamos viendo permanentemente. En distintas provincias, en distintas ciudades, muchas veces hablamos con los pastores y vemos la frialdad en los creyentes. Ya no hay amor por el altar, por el templo, por ese deseo de estar en el templo, si fuera posible, todos los días, como en el tiempo de la iglesia primitiva. Ya no está ese hambre de buscar a Dios con oración, con ayuno, con clamor, con gemido. Ya no está ese hambre por conocer las Sagradas Escrituras, por alabarle, por adorarle, por servirle, por ser fiel, leal a Él. Todo eso ha desaparecido. Pero a pesar que estamos en la iglesia de la Odisea, hay una iglesia en el medio, que podríamos decir la iglesia de Filadelfia. Si nosotros estudiamos las 7 iglesias de Asia Menor, que están aquí en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, la mejor, la que se perfila y la que se encuadra en los parámetros de la voluntad de Dios, es la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que estaba guardando la palabra de Dios. Es por eso que en cada congregación, aunque sea la iglesia de la Odisea, hay un pequeño remanente que podríamos decir que son miembros en el sentido espiritual de la iglesia de Filadelfia. Yo no sé a qué congregación estás perteneciendo. No sé si eres miembro de la iglesia de la Odisea o de la iglesia de Filadelfia. Yo te aconsejo que te pase de bando, aunque estés en la misma congregación, pero que no siga las corrientes y las prácticas de la iglesia de la Odisea. Pásate para la membresía de la Filadelfia y sé fiel a Dios. La iglesia de la Odisea es una iglesia materialista. Aquí se jactaban y decían, nosotros no tenemos necesidad de nada. Verso 17 del capítulo 3 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia era una iglesia materialista y se jactaba que no tenía necesidad de nada. Quizá una iglesia lujosa, con todas las comodidades, con el confort, con toda la tecnología, con instrumentos de primera calidad, con músicos excepcionales y profesionales, cantantes, y con todo el ornamento en la iglesia, sillas de última generación, baños con toda la tecnología, las oficinas, etcétera, etcétera. Por eso se jactaban, nosotros no tenemos necesidad de nada. Y Dios, que conoce todo, les dijo, ustedes son unos pobres, unos miserables, unos desventurados, unos ciegos, unos desnudos. No tenía nada, inclusive no tenía ni a Cristo, porque en el versículo 20 nos dice del capítulo 3, he aquí, dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Era una iglesia sin Cristo. Cristo es lo más valioso que hay en este mundo. Ningún hombre, ningún deportista, por más que gane millones, ningún artista de ninguna clase o índole, ni aun el Papa mismo que representa a la Iglesia Católica, no es tan valioso a comparación de Cristo. Cristo es lo más valioso que hay en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Por eso Pablo dijo, todo lo que para mí fue ganancia lo tengo por basura por haber conocido a Jesucristo. Realmente el que tiene a Cristo es un millonario y el que lo ha desechado es un miserable, es un pobre, un desgraciado. Como el mismo diablo, el diablo es desgraciado porque perdió la gracia de Dios. Y hay creyentes que no son ricos, tienen quizá lo necesario y lo imprescindible para poder vivir dignamente, pero sí son ricos espiritualmente. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en su corazón. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito que lo hagas en este día. Jamás te vas a arrepentir y serás el hombre más rico de la tierra. Serás la mujer más rica de la tierra. Y aunque viva en una casa precaria, sin muchas comodidades, aunque no tenga mucho dinero, pero si tenés a Cristo en tu corazón, serás la persona más rica del mundo, serás millonario. Porque Cristo no es simplemente una religión, Cristo es todo, por todo y en todo. Cristo es lo suficiente que el hombre necesita. Por eso Cristo, ante la disyuntiva de los saduceos que decían una cosa y los fariseos que decían otra cosa, y había muchas religiones en el mismo judaísmo, que unos creían en los ángeles y otros no, algunos creían en la resurrección y otros no, algunos creían en la vida eterna y otros no. Entonces, ante esa tremenda confusión, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, Él no es simplemente una religión. Religión hay muchas, millones podría decir. Religión viene de la palabra latín, relegari, que quiere decir vínculo, contacto con un ser superior. La religión no sirve para nada, es como un cable que puede estar enchufado en cualquier lado. Es simplemente un cable, la religión, relegari, eso quiere decir religión. Pero Cristo no es una religión, Cristo es la vida y la vida eterna. Por eso Juan dijo, el que tiene a Cristo, tiene al Padre, y el que no tiene a Cristo, no tiene al Padre. Y el que tiene a Cristo, tiene la vida y la vida eterna. Por lo tanto, el Padre lo determinó y le dio una jerarquía que es sobre toda la jerarquía y fue puesto por juez de los vivos y de los muertos. Él es nuestro abogado por el momento, pero llegará un tiempo en el cual ya dejará de ser abogado. Será convertido en juez para dar el veredicto a cada uno según lo que ha hecho aquí en la tierra. Es por eso, mientras estemos aquí en la tierra, aprovechemos de acudir al único abogado por excelencia, que no es un abogado corrupto, un abogado justo, un abogado que intercede por nosotros. Porque llegará un día, después que uno muera, después que uno parta de esta tierra, ya no será nuestro abogado,
será nuestro juez. Y la cosa va a cambiar rotundamente. Por eso, mis amigos, mis amigas, busca a Cristo a tiempo. No lo dejes pasar para otro día esta oportunidad. Quizás mañana sea demasiado tarde. Hay muchos que han tenido la posibilidad de aceptar a Cristo y a escapar a tiempo, pero no lo hicieron por testarudo, por negligente, por irresponsable. ¿Y saben dónde están? En el mismo infierno. Ahí están sufriendo y están recordando porque tienen memoria, dice la Biblia, y están diciendo quizás, ¿por qué no acepté a Cristo en la tierra? ¿Por qué lo rechacé? ¿Por qué me creí más vivo que cualquiera, más inteligente? Ahora estoy sufriendo en este tormento y estaré por toda la eternidad por haber sido orgulloso, soberbio, altivo, arrogante. Mis amigos, la religión no salva. El Partido Comunista está considerado como religión, pero es una religión sin Dios. Son ateos, pero es una religión aunque usted no lo crea. China está dominada por el comunismo. Para ellos es una religión, pero no tienen a Dios, ni creen en Dios, y son ateos. Las religiones no salvan, solo Cristo. Por eso Pedro dijo, ahí inspirado por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Pablo dijo, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No tenemos otra salida, no tenemos otra alternativa. Si quieres salvarte, busca a Cristo. No busque una religión. No busque a cualquier líder cristiano. No, busca a Cristo. Ni aun tu pastor te podrá salvar, porque él también necesita salvación. Yo que soy pastor también necesito salvación. Yo no puedo salvar a los miembros de mi iglesia. Ni ellos me pueden salvar a mí, ni yo los puedo salvar a ellos. Ningún pastor tiene poder para salvar a nadie. Ningún rabino tiene poder para salvar a nadie. Ningún sacerdote católico tiene poder para salvar a nadie. Ni aun el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, tiene poder para salvar a nadie. Él también necesita salvación. La Virgen María no tiene poder para salvar a nadie. Ella también necesita salvación. Todos necesitamos salvación. Y el único que nos puede salvar de una eterna perdición se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Que Dios les bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas, y mediten en esta palabra y recuerden el significado de la palabra laodicea, que significa derechos humanos. Y ustedes saben cómo funcionan los derechos humanos. Favorecen a los delincuentes, a los corruptos, a los violadores, a los degenerados, a aquellos que hacen las cosas más horribles, a los guerrilleros, a los genocidas, a los perversos, a esas personas diabólicas. A ellos les favorece y no luchan por los honestos, no luchan por los que tienen una vida buena, una vida correcta. Todo lo contrario. La raíz vino mal y sigue mal. Nació en una ciudad y luego se convirtió en una religión.
en una iglesia apóstata, una iglesia apartada de Dios. Aquí Cristo estaba golpeando a las puertas. Ni Cristo estaba en esta iglesia. O sea que esta iglesia de la Odisea era una religión simplemente, una religión humana. Era un club social, nada más. Y hay personas que van a la iglesia como un club. Nos vamos para entretenernos un poco, para hablar con nuestros amigos, para conversar, para compartir algo. Lo toman así muy livianamente. Es una iglesia apóstata, apartada de la fe. Esa es la iglesia de la Odisea. Pero yo te invito en este día, escapa a tiempo. Pásate para el otro bando. Hacete miembro de la iglesia de Filadelfia y serás salvo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas. Y nuevamente estaremos en otra ocasión por este medio, este canal de YouTube que está llegando a distintos lugares. Si quieres hablar conmigo, búscame a través de Facebook. Tengo 2 Facebook y varias páginas. Pero en los Facebook figuro como Rosier Paredes. Rosier es mi primer nombre. Búscame por Rosier Paredes. Y por Messenger, por privado, envíame un mensaje, un pedido de oración, un asesoramiento, un consejo. Estoy dispuesto para ayudarte. No importa de qué nación seas. Estoy dispuesto como siervo de Dios de ayudarte. Que Dios te bendiga ricamente y espero tener contacto y comunión contigo y cuenta conmigo. Estoy dispuesto como siervo del Señor a darte una mano y a ayudarte para que sigas hacia adelante. Que Dios les bendiga abundantemente, mis queridos amigos y amigas, siervos y sierva del Señor. Bendición.